Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. En estos días, uno a veces, pues no sé si uno de pronto será que charla con el Señor, o más bien de pronto el Señor charla con uno, ¿cierto? ¿Ve? Y lo coloca uno en determinadas posiciones que uno dice, wow. Y en ese momento Él trae a la mente trae cosas maravillosas. ¿Sí? Yo los invito a que oigamos este salmo, Manuelito, este proverbio número 2, del versículo 1 hasta el 5, y quiero que ustedes, mis amados hermanos, lo lleven como tarea, para que les pidan al Dios Todopoderoso y al Espíritu de Dios que les revele qué significa estas palabras y este mensaje de Dios en su dado a su hijo Salomón. Proverbios 2. Hijo mío, si recibes mis palabras, mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y la prudencia da tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Ahí entendí otra cita bíblica que dice que si nosotros primeramente buscamos el reino de Dios y su sabiduría, lo demás viene por añadidura, mi amado hermano. Dios es un Dios de orden, es un Dios de principio. Es un Dios que quiere darnos a nosotros porque nos ama. Tanto nos ama que Él dispuso toda la creación para nosotros. Dígame bien, para nosotros. O sea, Él no la dispuso para determinadas personas, sino Él la dispuso para nosotros, para que nosotros pudiésemos estar en Él. Y en la medida que nosotros aprendamos a estar en Él, en esa medida nosotros empezamos a comprender. ¿Por qué? Porque Él es el que a nosotros nos enseña. Su palabra dice que es necesario que me vaya para que venga ¿quién? El Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que Él me redarguya, para que Él me enseñe, para que Él me ministre lo que dice la palabra, para que Él me traiga a mi vida, a mi forma, a mi ser, me traiga todo aquello que verdaderamente yo necesito. Esa es la diferencia, mi amado hermano, que existe entre estar por fuera del camino y estar dentro del camino. Cuando nosotros estamos por fuera, el enemigo ha creado durante tiempos y tiempos una dependencia. Nos ha hecho depender de una filosofía, nos ha hecho depender de una forma de vida, nos ha hecho depender de muchas estructuras que a la larga nosotros nos damos cuenta y nos llevan de pronto en un momento dado a depender más y más, más y más. Es como una adicción, es como la droga, es como decir el alcohol, como decir el tabaco, como decir cualquier cosa. Nos lleva siempre a esa dependencia, pero más y más. ¿Pero qué sucede con esa dependencia? Esa dependencia acaba con nuestra vida, tanto la física como la espiritual. Y es así como nosotros empezamos a vivir una vida
que no es vida, que verdaderamente viéndola bien, dentro del contexto no es vida para nosotros, para el ser humano no es vida. Estaba analizando, estaba acostado, ¿sí? Eso de que a veces me despierta temprano y otra vez vuelvo y me recuesto. Y en ese momento empezó a venir a mí una pregunta. Y me preguntaba, ¿sí? ¿De quién dependo yo? ¿De quién dependo yo? Entonces me decía, me mostraba las necesidades que yo tengo, porque todos tenemos necesidades, mi amado hermano. Todos fuimos hechos y fuimos creados con una necesidad. El átomo, allá, aquel nano, lo más minúsculo que hay, necesita de algo. Necesita de esa vitamina, necesita de ese oligoelemento, llámese sodio, calcio, potasio, manganeso. Necesita de eso para poder procesar y para poder dar calor y el calor darnos vida. Así como el universo necesita unas leyes que lo estructuren, que lo mantengan, que lo lleven por ese línea que no se aparta ni un grado, porque donde se apartara un grado no existiríamos nosotros. Ya se había destruido el universo. Y esa ley natural de Dios, esa ley ordenada por Dios, establecida por Dios, para que nosotros pudiésemos vivir en este reino, en este mundo, en este sitio, en esta tierra, y pudiésemos disfrutar de él. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que significa o lo que ha significado, lo que ha hecho Dios en la vida de cada uno para este disfrute. Y el enemigo lo que ha hecho es que el disfrute, en vez de hacerlo un gozo, lo ha convertido en un placer. Ha hecho que nosotros cada día, ¿sí?, deseemos más las cosas dentro de la carne, ¿sí?, cuando verdaderamente él lo que anhelaba en su corazón era que nosotros anheláramos las cosas dentro de nuestro cuerpo. Y es así como nosotros empezamos a tener una dependencia de este cuerpo, una dependencia de este mundo, y de acuerdo a todo lo que el enemigo había querido establecer. Él no nos ataca a nosotros de frente, él lo que nos envía es mensajeros, nos envía dardos, y en ese momento nosotros tenemos que defendernos ¿con cuál? Con la armadura que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. En esa medida, él me mostraba a mí y me decía, ¿tú de quién dependes? Porque si yo dependo solamente de mí mismo, o sea, de lo que estoy viendo, de lo que estoy sintiendo, pues hermano, usted tiene una dependencia del mundo. Usted tiene que comer, usted tiene que respirar, usted tiene que vivir. Y ese comer, ese respirar, ese vivir lo lleva a que usted depende de una serie de personas las cuales conviven con usted, de una serie de elementos que han llegado a su casa, ¿sí?, como decir el agua, la luz, el teléfono, el celular, ¿sí? Y esa dependencia a veces lo lleva tanto a uno que uno no es capaz de dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque tiene que estar, o está en el bolsillo, o está aquí en la pretina, o está de pronto en el brasier, o está de pronto en otra parte. Si está usted solamente en panties, allá coloca usted el celular, pero lo lleva para alguna parte. No lo puede meter en la ducha, ¿por qué? Porque se le moja, pero si pudiese meterlo en la ducha, como los relojes esos que están saliendo todos, que uno puede meterse dentro de la piscina con tu reloj. Pues sí, mi amado hermano, entonces él me decía, me mostraba en mi mente, ¿cuál es su dependencia? ¿Usted de quién depende? Y empezaba a mostrarme, a darme una imagen de todo lo que él había proveído en mi vida. ¿Sí? Todo lo que él había proveído en mi vida, y me explicaba, o sea, o me hacía ver cosas y yo decía, wow, es cierto.
A veces no ve uno lo que Dios le da a uno porque de pronto puede ser muy minúsculo, pero ese minúsculo puede ser grande porque es lo que más alimenta, lo que mejora. ¿Sí? En el día de ayer estaba yo comiendo, me estaba tomando una sopa y resulta que la persona que me hace la comida, por hacer más, de pronto le echó cabeza de pescado a la sopa para darle sabor de pescado. Y oh sorpresa, la cabeza de pescado tiene una serie de espinas que parecen como si fueran maxilares, ¿sí? Todos redondos y puntiagudos, y me he sabido meter uno acá. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces empecé como a rumiar, empecé a botar todo lo que tenía por dentro, ¿sí? Y hacer ese movimiento, y llegó mi yerno y me dijo, ¿qué le pasa? ¿Quiere que lo golpee? Le dije, no, ¿quiere comerse este pedazo de pan para que le pase la espina? Le dije, no, señor. Y en la medida que yo golpeaba más mi garganta con la presión, en ese momento, hubo un momento en el cual salió, y era una especie como de, haga de cuenta, como una especie de anzuelo, ¿sí? Y tenía una punta y tenía otra punta, y era la parte que corresponde aquí, como que es esta parte de la cabeza del pescado. Habían tres cositas igualitas, pero las otras dos ya las había sacado y esta se me fue como escondida. Y yo después de eso yo analizaba y me decía mi yerno, me decía, había tocado llevarlo a urgencias. Y yo, cierto, me había tocado ir para que me hubiesen metido una pinza, me hubiesen sacado eso porque eso no podía entrar. Donde hubiese entrado más, donde yo hubiese comido el pedazo de pan, había desgarrado más la garganta, había desgarrado más la faringe y el esófago, y había hecho una esofagitis, una miestitis, y estaría en cuidados intensivos en el hospital. Y no había podido venir aquí a servirle al Señor. ¿Sí me entendieron? Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de todas esas cosas, uno dice, wow, Señor, qué bonito es cuando uno depende de ti. Cuando uno verdaderamente reconoce que no tengo más, sino te tengo a ti, a pesar de tener muchas cosas. Supuestamente, entre comillas, como dice Glorita, entre comillas, supuestamente, sí, tenemos muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay mucha vanagloria, hay mucha vanidad. Hay mucho ego. Pero resulta que, imagínense ustedes que este pedacito de quijada de pescado, ¿sí?, hubiese destruido mi garganta. Porque ese era el fin del enemigo. Destruir mi garganta, ¿para qué? Para que yo no pronuncie más la voz. Para que no tenga voz. Entonces yo decía, bueno, Señor, hoy vamos a ver cómo nos va contigo, porque eres tú el que me lleva, eres tú el que me dirige. No soy yo el que saca la palabra, sino eres tú el que da la palabra para que mis hermanos puedan recibir el mensaje que cada uno debe recibir. Oigan bien, cada uno debe recibir. ¿Y cómo lo tiene que recibir cada uno? Dependiendo de cómo usted haya venido, mi amado. Todo depende de cómo usted le haya dispuesto su corazón, su voluntad a Dios. Todo eso es una dependencia. Nosotros estamos dependiendo de Él. Nosotros dependemos de las cosas con las cuales vivimos. Usted ahí donde está sentado está dependiendo de la silla. Porque donde la silla se rompa, algo pasaría, ¿cierto? Es así como Dios me ha hecho a mí entender estas dos palabras que he colocado como títulos durante la prédica anterior y esta charla.
¿sí? En la cual es depender y mantener. Si nosotros miramos, el depender es una cualidad, espéreme, la leo, dice así, el depender es una cualidad, es un estado de carácter permanente o parcial en que se encuentran las personas, ¿sí? Por la pérdida o la falta de algo, tanto física como mental, como sensorial, como espiritual, y que precisa y requiere de ayuda, atención de una o más personas, ¿sí? Para realizar actividades, ¿sí? Básicas de la vida. Entonces, esa cualidad de depender me lleva a mí a que en la medida que yo, o mejor miremoslo desde este punto de vista. Cuando nosotros vinimos al mundo, cuando nacimos, cada uno de nosotros nació de papá y mamá. Y nacimos en un ambiente que era el ambiente de papá y mamá. Ese entorno en el cual nosotros fuimos a vivir, ese entorno nos llenó a nosotros y fuimos educados o fuimos creciendo en la medida de ese entorno, de papá y mamá, y de mis hermanitos, y de pronto del tío, ¿sí? O del primo, o del vecino que llegaba a visitar la casa. Ese fue nuestro entorno, esa fue nuestra escuela primaria. Después nosotros fuimos a una escuela, a donde en la escuela nos fueron enseñados una serie de factores, una serie de elementos, y de ahí todos esos elementos, oigan bien, todos esos elementos estaban radicados o estaban sesgados por la filosofía del mundo, salvo que hubiésemos entrado en una escuela cristiana, ¿cierto? Una escuela donde solamente se hablaba la Biblia. Pero resulta que nosotros, bueno, vivimos dentro de ese ambiente, este mundo nos llenó, nos dio a nosotros una serie de factores, nosotros aprendimos a defendernos, aprendimos a depender de este mundo y caminamos dentro de este mundo y logramos hacer cosas y salir avante o salir de pronto supuestamente, entre comillas, ¿sí? De victoria en victoria, pero en este mundo. Y eso lo vemos todos nosotros. Y esa es la lucha que tenemos todos nosotros. Esa es la lucha que tiene que tener el adolescente, el maduro, el más maduro y todo, porque tenemos que luchar contra este mundo. Contra este mundo, es la lucha contra este mundo. ¿Por qué? Porque estamos en él. Porque en Juan 17, ¿qué dice el Señor? Dice, Padre, yo no te pido que lo saques, solamente te le pido que le des, ¿qué? Poder. ¿En dónde? ¿En quién? En el Espíritu. Y ese poder es el que nos lleva a nosotros a que podamos, ¿qué? Es necesario que me vaya para que venga ¿quién? El Espíritu de Dios, para que Él nos convenza a nosotros de ¿qué? Digan bien, nos convenza de ¿qué? De pecado, ¿sí? Nos convenza de juicio, nos convenza de justicia, ¿sí? Y nos convenza y nos diga la verdad. Pero ¿cómo va a saber usted la verdad, mi amado hermano, si todo el tiempo ha estado viviendo en un camino donde usted cree que esa es la verdad? Usted todo lo ve, que todo es verdad. Porque usted cómo va a decir, mi papá me dice mentiras. ¿Ve? Y resulta que mi papá ha sido educado por mi abuelo, o por el entorno que él tiene, y mi abuelo ha sido educado por el entorno que él tiene de mis abuelos y demás. Y es así como nosotros entramos en un mundo supuestamente, entre comillas, un mundo aceptable, mundo agradable. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí nosotros venimos con ese concepto, tenemos una convicción, tenemos una certeza, o sea, una fe que está basada en todo lo que nosotros hemos vivido en este mundo. Entonces, si llega de pronto alguien a decirle a usted, mire, le tengo la palabra de Dios y tal cosa, ¿usted qué le dice? No, que yo estoy bien. Yo estoy bien, ¿para qué busco otra cosa más?
si estoy bien, tengo una buena familia, tengo, ¿sabe qué? Un ingreso, yo trabajo en tal parte, me reconocen, ¿sí? Yo voy a tal parte, puedo disfrutar los fines de semana. ¿Para qué yo le dedico el fin de semana a ir a una iglesia si básicamente ese fin de semana yo lo dedico para mi cuerpo? Pero el enemigo lo pone a trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y el domingo termina usted cansado, ¿sí? Buscando supuestamente descansar en la cama, pero no puede descansar en la cama. ¿Por qué? Porque usted ya está acostumbrado a levantarse a las 4:30 o 5 o 6 y se levanta a las 4:30 o 5 o 6, sea domingo, sea festivo. ¿Ve? Y algo se inventa, ¿cierto? En vez de descansarse, sí, colocar la hamaca, ¿sí? Y pedir de pronto una copita y echarle un vino y ponerle ahí unos hielitos y empezar a oír una música suave, usted lo que hace es que se pone a lavar el carro. ¿No les ha pasado eso? ¿No les ha pasado eso? Claro que sí. ¿Ve? Otros no deciden lavar el carro, deciden mandarlo a lavar. Y se van y se sientan y se ponen a leer el periódico, ¿sí? Y esperan que lo laven. Y ese tiempo, en vez de dedicarlo a descansar o qué sé yo, cualquier cosa de esas. Entonces, a mí el Señor me mostraba eso. Me dijo, cuando empezamos a hablar de ser injertados en la vid verdadera, ¿sí? Él me mostraba a mí que había necesidad de hacer un transfer. ¿Saben lo que es un transfer? ¿Cierto que sí? Entonces necesitaba pasarme de un sitio a otro sitio. Él necesitaba realizar otro milagro. No solamente que usted pudiese despertarse otra vez, ¿sí? Y pudiese ver toda la belleza de la naturaleza, sino que necesitaba que en usted se hiciera un milagro para que pudiera ser transferido de un sitio de este mundo donde usted estaba súper bien, ¿ve? ¿Ve? Estaba usted con todas las de la ley. Entonces vino una cosa que se llamó, vamos a probarlo a ver si él quiere seguir donde está o quiere irse para este otro lado. Y es cuando viene el proceso donde me pasó a mí, ¿cierto? Yo lo digo por experiencia propia. Donde yo le dije al Señor, Señor, quítame todo lo que tengo, pero dame un minuto de paz en mi vida. Supuestamente, mentalmente, visualmente, yo tenía de todo. Tenía casa, tenía finca, tenía una profesión, estaba en un buen sitio, tenía otro trabajo, tal cosa, o sea, unos ingresos súper buenos. Cuando empecé a hacer el cambio, el transfer, empecé a darme cuenta de que lo que yo tenía no era mío, le pertenecía al banco. Porque si yo hubiese vendido lo que yo tenía, o sea, había quedado viviendo en el banco con plata. Más adelante viene otro proceso que hubo en mi vida, que fue cuando yo quedé sin nada, financieramente quedé sin ni siquiera para un bus y con unas deudas altísimas. Y es la obra de Dios la que verdaderamente se manifestó en ese momento. Pero bueno, sigamos acá, porque él me dijo, hay necesidad de que el pueblo sepa lo que es depender. Yo la vez pasada les hablé de dependencia, sí, muy bien, pero él me dijo, explíquenles mejor cómo, a ver si de pronto ellos pueden comprender lo que es depender en mí. Entonces, ¿qué pasa, mi amado hermano? Esa dependencia que tiene usted en el mundo, ¿sí? Esa dependencia antes del transfer, si le fuéramos a decir a usted, cámbiese, va a decir, no, o sea, usted se opone. Es como si le vamos a decir de pronto a un señor que tiene 70 y pico de años o 60 años que se cambie a la parte cristiana y que empiece a hacer la parte cristiana cuando él está súper bien, tiene su empresa, tal cosa, y tiene todas las cosas. Él no sabe lo que es, lo que
la esperanza que hay después de. ¿Sí me entendieron hasta ahí? O sea, en el mundo nadie nos ha explicado o nadie nos dijo qué había después de. Íbamos a la iglesia tradicional, o sea, la romana, y ahí nos explicaban una serie de cosas, pero nunca nos dijeron después de. Llegábamos y usted tenía que hacer tal cosa y todo era por fe. ¿Sí? Mañana usted se levanta por fe. Mañana usted hace tal cosa por fe. Mire, la palabra dice esto y no nos entregaban la palabra, sino que era que nosotros teníamos que acceder a eso y creerlo por fe. Cuando vino el cisma protestante, que hubo necesidad de empezar a leer, por eso nosotros aquí, o aquí más que todo, el fin espiritual de esta casa es que usted, mi amado hermano, vaya a la casa, vaya a su casa y usted coja la palabra y busque, ¿sí?, el mensaje que Dios le tiene en lo que le hemos dado en el día de hoy. Apunte, coja un papelito, un lápiz, apunta y dice, uy, esta palabra no me pareció tal cosa, quiero saberla. Entonces usted va a la casa y busca ese mensaje. Bueno, por ahora estábamos en esto, ¿cierto? En este caminar. ¡Wow! Íbamos contentos, felices. Salíamos cada fin de semana, nos íbamos de paseo. ¿Sí? Resulta que llegábamos al paseo y empezaba a llover. Entonces, en vez de venirnos para la casa, sí, nos metíamos a una tienda y empezábamos una cervecita. ¿Sí? Porque está haciendo mucho frío. Y terminábamos, sí, tomando y de pronto accidentándonos y trayendo la muerte para alguien o el sufrimiento para alguien y también para nuestra familia. Y acabábamos con nuestra vida. ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿Sí? Ya, estamos en... Entonces ahora, Dios hace el transfer. ¿Qué sucede cuando usted es transferido a la vid verdadera y va a un lugar donde usted cree, confía de que le estén hablando la palabra de verdad? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo mira? Recuerde, mi amado hermano, que cuando usted entra, cuando Dios lo toca, usted hace una confesión que se llama ¿qué? Una confesión de fe. En ese momento Dios a usted le está dando una identidad, Dios a usted le está dando un conocimiento, Dios a usted le está dando un entendimiento, y en la medida que usted va caminando, porque esto es un caminar, esto no es que yo ya estoy plenamente comprensivo, ¿tá? Lo que dice la Biblia yo lo puedo decir en 3 minutos o 4 minutos, no. Empieza un proceso en el cual va a actuar tanto la palabra como el Espíritu de Dios, porque es necesario. Pero dice la palabra misma, dice que nadie puede ir al Padre sino por la misma palabra. Y la palabra es el Espíritu de Dios. Y en esa medida, mi amado hermano, usted empieza a tener ¿sí?, como decir, usted empieza a tener una regeneración en la carne, ¿sí?, y empieza a tener una renovación en la mente. Usted empieza a analizar, a comparar, porque uno empieza a comparar una cosa con otra. Y en la medida que usted aprende la palabra, en la medida que usted entra todos los días, bien, por eso es importante leer la palabra. Es importante leer un capítulo. Es importante que usted lea un capítulo de la Biblia. Y si es posible que lea usted un libro, ¿sí?, entonces tiene que irse a leer un libro que sea el más corto de todos, ¿sí?, que es Santías. Y en la medida que usted entienda ese mensaje, en ese momento entra usted a otro que es un poquito más largo y va usted
aprendiendo a leer y a esperar en el Señor que le revele lo que dice ese mensaje. Nosotros a veces cogemos Jeremías, ¿cierto? Y son 50. O Isaías, y son 66 libros. ¿Ve? Y va uno y le pregunta a alguien, bueno, ¿y tú qué me aconsejas? ¿Por cuál libro empiezo? Le dicen, empiece por Juan. El apóstol Juan, que es espiritual. Bueno, sigamos. En ese momento, Dios lo que hace es que usted, mi amado hermano, ¿sí?, por intermedio del Espíritu de Dios, ¿sí?, porque Él es el que me trae a mí, ¿sí?, el que me lleva a mí a que yo entre en un proceso que se llama conocimiento de Dios. Yo empiezo a tener conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios a mí no me lo puede entregar nadie, si no es la palabra por el Espíritu de Dios. Y si ustedes han oído, la Biblia misma se explica por sí sola. Entonces usted coge de pronto, ¿sí?, está leyendo una cita bíblica, que es un texto, y usted va y mira el resto que está alrededor de ese capítulo y va a entrar dentro de un proceso, y después Dios de pronto lo puede llamar a que usted, en vez de leer el capítulo, lea todo el libro, para que pueda entender el mensaje que Dios tiene para su vida. ¿Hasta ahí vamos? Esa dependencia, eso crea en mí, en la medida que yo voy leyendo y me voy dando cuenta de que lo que ahí dice tiene cierta claridad en mi vida, o me lleva a mí a poder vivir o vivificar esa palabra. Creo que a todos nos ha pasado eso, que de pronto tengamos una inquietud y el Señor nos lleva a que pronunciemos palabra, y esa palabra, ¿sí?, Él la trae, ¿sí?, Él la revela y nos la enseña a nosotros, y empezamos a caminar, lo que llamo yo creciendo en Cristo Jesús, o creciendo en Dios a través de esa dependencia. Ya se vuelve, yo ya necesito ir a la palabra. Entonces cada vez que yo vaya a hacer cualquier actividad, inmediatamente yo le digo, Señor, ayúdeme, guíame, diríjame. ¿Ve? Y en esa medida usted, mi amado hermano, va a entrar dentro de ese mensaje de Dios, y va usted a vivificar esa palabra, y esa palabra lo lleva a que usted tenga más convicción y más certeza. Y es así como usted va a crecer más en fe. Óigame bien. No sé si de pronto se entienda mal. Yo anteriormente analizaba que todo tenía que ser por fe. Todo. Pero en la medida que he entrado en la palabra, Dios me ha enseñado que en la medida que yo confirmo mi fe, en la medida que yo veo la manifestación de Dios aplicada a mi vida, eso me lleva a que yo tenga más confianza, más certeza, más convicción en lo que voy a pronunciar, y eso me lleva a que yo pronuncie con convicción y con certeza, con una fe moderada. Y tengo fe para otras cosas que tengo que pedirle al Señor fuertemente. En esa medida, mi amado hermano, usted ya ha sido injertado en la vid verdadera. Ya usted está recibiendo, ¿de quién? De las raíces, de la savia, ¿sí?, del tronco de Isaí, que es Jesús, que es la palabra, que es el Espíritu de Dios. Y en esa medida usted va creciendo. ¿Dentro de quién? Dentro del campo de Dios. Primeramente, buscar el reino y su justicia.
Y en la medida que usted crece dentro del campo de Dios, en esa medida usted va afianzándose más y más, va enraizando, y cada vez que venga, cada vez que el Espíritu de Dios, óigame bien, le traiga a usted ciertos momentos de su vida que usted los vivió y que para usted han sido muy dolorosos, muy tristes, muy fuertes y que han dejado una mella en su corazón, en ese momento el Espíritu lo trae, pero usted lo lleva al conocimiento, al entendimiento y a la sabiduría del mensaje de Dios y permite que usted pueda perdonar. Pueda, ¿sí?, arreglar su corazón pueda ser limpio, transparente y puro. Ya no es que yo perdono porque es que tengo que perdonar. No, es que la palabra de Dios dice que tengo que perdonar. Que si yo amo, perdono. Que si lo amo a Él, tengo que perdonarlo porque tengo que amar a mis hermanos. Hermano, y si usted no lo siente. Y en la medida que Dios a usted le va colocando ese conocimiento, ese entendimiento y ese saber, usted va aprendiendo a que es mejor dar que recibir. Porque en el mundo aprendimos a recibir en vez de dar. En el mundo decíamos ojo por ojo, diente por diente. ¿Ve? Y todo el que me la hace, me la paga. Aquí no, aquí aprendemos a perdonar. Así el otro me haya ofendido, soy yo el que le digo, Señor, perdóname. Voy a Él y le digo, perdóname por haberlo ofendido. Eso es más o menos lo que el Señor me mostraba a mí en ese descanso que yo tuve en esa madrugada. ¿Ve? Mío, porque es que necesitamos aprender a depender de mí. Y para aprender a depender de mí, tienes que conocerme a mí. No lo que otro le diga de mí, sino lo que yo tengo para ti. Y lo que tengo para ti solamente puedes recibirlo por intermedio de ¿quién? De la palabra y del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha dispuesto, ¿cierto? Y así es como nosotros empezamos entonces a depender de Dios. Ya no dependemos del mundo, sino dependemos de Dios. Caminamos en Cristo y en el poder de su Espíritu. ¿Ve? Caminamos en Él. ¿Por qué? Porque la finalidad, o sea, la esperanza es, ¿qué es? Vida eterna, ¿cierto? ¿Ve? Y en la medida que vamos caminando, el Espíritu de Dios y la misma palabra nos van a nosotros redimiendo, o sea, nos van limpiando, nos van podando, nos van llevando a que podamos nosotros entrar dentro de este proceso. Yo los invito a leer, ahorita, la imagen. Yo les invito a leer o a tener grabada esta imagen que después les va a aparecer cuando salga la prédica, ¿cierto? Cuando sea editada, para que ustedes la tengan en cuenta. Esto es dependiendo en el mundo. Hay una diferencia enorme en depender en Dios a depender en el mundo. Porque en Dios, en el mundo, la dependencia está condicionada a que usted haga lo que haga. Si lo hizo regular, le fue regular. Y si lo hizo bien, le fue regular. Pero al final, el pago, al final lo que usted va a obtener no le sirve para nada. ¿Sí? Porque ¿de qué le vale al hombre, ¿sí?, tener tantas cosas en el mundo, ¿sí?, si pierde su alma? Si hay una cosa que de pronto no puedan entender, dígamelo porque es que a eso me mandó el Señor. A que ustedes puedan entender lo que es depender de Él. Que ustedes puedan darse cuenta de que cuando estoy injertado en la vid verdadera, en el tronco de Isaí, yo no puedo decir, voy a sacar una ramita para este lado, ¿sí?, porque es un vacío. Hay un vacío alrededor de ese vacío, ¿ve?, es el mundo que no me sirve. A mí no me sirve el mundo. Entonces, por lo tanto, yo no tengo por qué tratar de buscar eso.
Ya no somos esas olas que vienen, suben, bajan y vuelven otra vez a subir. Nosotros no somos inconstantes, nosotros somos estables, nosotros somos maduros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Tenemos una identidad ¿dónde? En Cristo Jesús. Tenemos un reino ¿dónde? En el reino de los cielos. Y tenemos una esperanza ¿dónde? En la vida futura. ¿Sí? Eternidad para nosotros. ¿Hasta ahí vamos? ¿Listo? Entonces, cuando usted aprende a depender de Dios, cuando usted ya aprende a llevar el mensaje de Dios a su vida y hacerlo una vivencia espiritual, espiritualmente vivible, dependiendo de la forma como usted busque del Señor, que yo espero que sea al 100% o de pronto al 60% o de pronto al 30%. Olvídese lo otro. Lo otro no debiera existir en nosotros, porque es una maldición. Eso me apareció en Génesis 3, ¿cierto? Como una maldición. La tierra producirá cardos, espinos y tal cosa. Entonces, si yo llevo mi semilla está creciendo en el cardos, en los espinos y tal cosa, ¿qué sucede? Estoy caminando en maldición. En ese momento de estar yo tan convencido en lo que estoy haciendo en el Señor, viene una prueba y me dice, quédese ahí quieto, estése quieto. Señor, yo quiero que tal cosa, pero es que no lo oigo, no lo siento, no sé si me habrá oído, si está conmigo, Señor. Señor, estoy comiendo piedras. Quieto, siga comiéndolas. Y evite que de pronto se le dañen los dientes, pero sigue comiéndolas. ¿Qué le pasó al profeta en Primera de Reyes, capítulo 17, que yo les dije que leyeran la vez pasada? Dios lo trajo a él, lo colocó en un sitio que tenía todas las de perder, todas. Y si usted se fija, él fue y habló con el rey y salió y el rey no pudo ni siquiera ni retenerlo ni nada. Y él salió corriendo y se fue para un sitio mientras venía la época de sequía. Y él le tocó también vivir esa experiencia de sequía. Y después empezó a ver cuándo llovía. ¿Sí? Y se levantaba todos los días y miraba hacia el cielo, y en el cielo no aparecía nada. ¿Qué hacía él? Permanecer esperando ¿en quién? En la promesa de Dios. Y es cuando viene a nosotros, a nuestra vida, viene ese permanecer, ese estarse quieto, es el poder estar en Él sin importar lo que nos pueda pasar. ¿Cuántas veces nosotros nos confundimos? ¿Sí? Y de pronto pedimos, Señor, dame tal cosa. Y de pronto viene ese elemento y cae a tu vida y tú dices, uy, Señor, gracias. Tú le dijiste al Señor, gracias por lo que tú me has dado y ¿es de ti o no es de ti? ¿Cuántas veces aceptamos las cosas creyendo que son de Dios cuando verdaderamente son del enemigo para podernos cambiar el esquema? Yo la vez pasada, creo que fue la predica anterior o la tras anterior, yo les hablaba de un hermano aquí de la iglesia, ¿sí?, que me consultó y me comentó sobre una labor que le habían ofrecido tal cosa, pero que conllevaba que él dejara de asistir a la denominación o aquí a la congregación el día domingo, al culto dominical. Entonces yo le dije, eso sí depende de ti. A la semana siguiente, ¿cierto? Todo cambió. ¿Sí o no? Amén, ¿cierto? Y es así como entonces Dios a uno, Dios a usted, lo coloca en una situación de dependencia, pero en Él.
Adán y Eva dependían de Dios completamente en él. Adán y Eva tenían la bendición que llegaba todos los días, mañana, tarde y noche, le llegaba a él la presencia de Dios y podían disfrutar de todo lo que Dios había creado, menos de una cosita. Yo a ustedes les comentaba que habían bendiciones, ¿sí? Que esas bendiciones venían, ¿qué? Determinadas, venían prácticamente agarradas a algo. Agarradas a algo. Y tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que lo agarra para que podamos nosotros verdaderamente recibir esa bendición y poder gozarla. Digan bien, gozarla a plenitud. Gozarla a plenitud, porque eso es el mantenerme dependiendo de Dios. El mantenerse tiene un significado, y ya lo leo. El mantenerse tiene un significado muy bonito y muy importante, mi amado hermano. Es un verbo intransitivo, que es el permanecer, perdón, que mantiene, ¿sí? Lo mantiene a uno sin cambiar nada de uno, ni de lugar, ni de estado, ni de calidad, ¿sí? Dentro de un contexto, ¿sí?, de dependencia. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué sucede con el estado permanecer en el gas? ¿Qué sucede con el gas? El gas es volátil, ¿cierto? ¿Sí? Si usted no tiene para poderlo capturar, el gas se le va. Si usted abre la llave, se sale todo el gas. ¿Qué sucede con el agua? El líquido ya no es volátil. ¿Ve? Y tiene unas condiciones para poderlo mantener dentro de nosotros o cerca de nosotros. ¿Qué sucede con las partes sólidas? De donde las deja, ahí se quedan estables, permanecen todo el tiempo, ¿sí? No pueden cambiar su estado. Cuando cambian su estado, entonces se vuelven líquidas o se vuelven de pronto gaseosas. Y es así como entonces Dios me llevó a mí a pensar lo siguiente, ¿qué es esto? O sea, ¿qué pasó con el pueblo de Israel para poder permanecer en la palabra, o sea, en lo que Dios le había dispuesto? Amén de que él, pues, pecó y tal cosa y se arrebató, sí, pero ellos tenían un concepto, ellos habían establecido unos parámetros con Dios, que uno cuando habla con un rabino o cuando uno de pronto oye unas charlas de alguien que ha estado dentro del parámetro de la ley judía, se da cuenta de que ellos conocían al Dios que tenían. Ellos lo conocían tanto que ellos sabían que cuando ellos se mantenían dentro de la palabra de Él, cuando ellos obedecían, ellos podía venir todo lo que viniera, dolor, aflicción, desierto, ¿sí?, que ellos sabían que después Dios les iba a dar algo que era bendecido por Dios, que era mejor de lo que antes tenían. Si nosotros nos fijamos, ellos estaban de esclavos en un sitio. Necesitaron una serie de vivencias, que es las que nosotros en este momento estamos viviendo, que son esas festividades. Y ellos fueron trasladados a un desierto y viviendo en el desierto, ellos empezaron a darse cuenta, o sea, la nueva generación se dio cuenta de que la palabra, de que Dios era un Dios de promesa y que esa promesa que les había dado les iba a dar a poseer, ¿qué? La tierra prometida. La tierra prometida. Entonces ellos caminaban con visión y con certeza.
los que conocían de Dios, ¿cierto? Porque eso de todo tiene que haber en la viña del Señor. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con nosotros, los cristocéntricos? ¿Qué sucede con nosotros, los que andamos en el camino del Señor, los que miramos, los que estamos, los que caminamos en Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué hay en nosotros? Nosotros caminamos con una esperanza, mi amado hermano. Esa esperanza que nosotros tenemos es dada ¿por quién? Por el Espíritu y la palabra, que es la que nos lleva a que nosotros tengamos una confianza en lo que está escrito de Dios, está escrito de Jesús y está escrito del Espíritu de Dios. Que hay unas promesas que están escritas, pero esas promesas están condicionadas bajo determinados parámetros que son las que tengo que tener en cuenta para poder recibir esa promesa y poder disfrutar de vida eterna. Y poder ser redimidos y poder disfrutar en esta vida de lo que Dios tiene para nosotros. Y es así como entonces esa estructuración en Dios, en nosotros, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros vayamos, ¿sí? Vayamos a caminar, vayamos a buscar de Dios, pero con un plan, un fin, en la marcha con Él, de forma tal que Dios a mí me lleva a que yo empiece a ser obediente y a que empiece a buscar de Él, o sea, caminar en Él para poder obtener ¿qué? La promesa, esa promesa que está ahí y que se refiere en Hebreos capítulo 10, versículos 31 al 37, 34 al 37. ¿Listo, Manuelito? Hebreos 10, 34 al 37. Porque de los presos también se compadecieron, y del despojo de sus bienes sufriste con vos, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan su confianza, que tienen grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Amén. Entonces, fíjense que aún poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El apóstol Pedro dice, porque nosotros debemos esperar, tenemos que tener la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Si nosotros lo hemos mirado, hemos visto en los devocionales de este mes que hablamos sobre ¿qué? Sobre la resurrección. Y si no hubiese existido resurrección, si hubiésemos creído en lo que la palabra de Dios dice, estaba una duda, ¿cierto? Fíjense que el apóstol Tomás dudaba, hasta que no vea, hasta que no meta los deditos, hasta que no vea, no puedo creer, o sea, porque nosotros fuimos educados, como les hablaba al comienzo, en este espacio del mundo, donde fuimos educados, donde si no vemos, no creemos. Si no tocamos, no reconocemos. Y es así como Dios a nosotros nos lleva, o como lo llevó a él, dijo, mire, ahora sí confirme, compruebe que yo sí estuve en la cruz, que yo tengo unos huecos aquí producidos por los clavos, en los pies y en las manos, y tengo aquí, si quieres, coloca tu mano en mi costado, para que veas que es cierto que yo soy el Cristo, el resucitado. Y esa resurrección nos llevó a nosotros ¿a qué? A confirmar y a tener la certeza de que era cierto lo que él decía. O sea, era cierto, o sea, es algo que estaba ahí palpable. Ahora, yo les pregunto, ¿será que nosotros en qué condición estamos con respecto a eso? Nosotros estamos también igual que los discípulos.
Y estamos también igual que los que habían estado alrededor de Jesús. Estaban con Jesús, listo, muy bien. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que en esa forma que usted, mi amado hermano, se da cuenta, venimos y nosotros caminamos, en este momento caminamos por fe. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra. Tenemos fe en lo que dice la palabra, en lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dice el nuevo pacto. Creemos en eso. Y en la medida que nosotros vamos creyendo eso, Dios se manifiesta en la forma de ser en cada uno de nosotros y nos permite que nosotros podamos afianzar más la fe, para que usted, en la medida que se afianza más la fe, usted ya tenga esa convicción y esa certeza, y usted pida con denuedo y pida con clamor, y todo le será concedido. Entonces empezamos a reconocer la palabra y empezamos a darnos cuenta de que nosotros vivificamos la palabra, y esa misma vivificación de la palabra hace que el Espíritu de Dios se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Eso nos ha pasado, ¿sí? Hemos pedido por alguien, hemos orado por alguien, hemos solicitado tal cosa y Dios se manifiesta dándonos a nosotros esa bendición. ¿Sí o no? Amén, ¿cierto? El pueblo de Dios dice amén, listo. Entonces es así como entonces Dios busca que nosotros tengamos una dependencia y un mantenimiento en Él. Esa dependencia y ese mantenimiento en Él hace que nosotros tengamos una disponibilidad en Él. Que usted pueda disponer de Él. ¿Por qué? Porque si usted depende de Él y usted se mantiene en Él, usted sabe que cuando Él le pida a usted algo es porque Él ya sabe, Él ya le ha proveído a usted o le va a proveer las cosas para que usted pueda caminar en Él. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en esa forma que Dios me lleva a mí a que yo dependa, lo que pasó con el profeta, ¿cierto? Lo envió para un sitio, ¿sí?, donde había agua y donde era alimentado por unos cuervos, y en ese sitio el profeta esperó pacientemente. Pero tan pronto vino la otra parte, o sea, vino el caminar de él, porque eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto, ¿sí?, cuando la nube se descendía, el pueblo descansaba, se quedaba quieto, asentaba sus cosas, se mantenía. Ahora yo les pregunto, ¿será que se mantuvo durante un día, 2 días? No, a veces durante 1 año, 2 años, 3 años. Y se quedaban en un sitio de ese tiempo y ellos esperaban en Dios, esperaban en el Señor. Algunos se rebelaban, ¿cierto? Que fue lo que pasó con Coré, que fue lo que pasó con esto de la parte esta, ¿sí?, de la estatua de oro, ¿sí?, y de todas esas cosas. Pero en eso Dios era el que más o menos se estaba manejando, ¿sí?, de acuerdo al propósito que Él tenía. Yo a veces me preguntaba y yo le decía al Señor, ¿por qué el pueblo de Israel, los que entraron al desierto, que atravesaron el Mar Rojo, por qué solamente 2 pudieron atravesar el río de Jordán? Entonces, miren, fíjense en lo siguiente que es eso. Entonces, ¿qué pasó? Dios quería cambiar, hubo tanto hábito, tanta mancha en la piel, o sea, tantas cosas dentro de esa piel, dentro de ese cuerpo, dentro de esos seres, que ellos no lograron llegar al nivel de saber que tenían que depender de Dios completamente y mantenerse en Él, sino que ellos también tenían, o sea, ellos habían sido educados de una forma que ellos querían mantener esa educación que tenían, y su cuerpo, su carne, les pedía eso. Y es lo que muchas veces sucede con nosotros, mis amados hermanos. Que nosotros muchas veces estamos caminando en el camino del Señor
y hay momentos en los cuales la carne pide algo. Y es cuando tenemos que llevarla a la presencia de la palabra de Dios para que Dios sea el que verdaderamente nos dé a nosotros la victoria sobre esa parte de nuestra carne que está pidiendo cosas. ¿Qué es lo que le pasó al pueblo? ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasó? Este pueblo, aquel pueblo que estaba rebelde, aquel pueblo que no quería entender, pues ese pueblo fue llevado prácticamente a morir, a desaparecer en el desierto. Y solamente quedaron aquellos que habían nacido y que estaban creciendo en una nueva, como hablaba la pastora, en una nueva generación dada por Dios para poder entrar al reino prometido, a la tierra prometida. Solamente dos entraron, que fue Josué y Caleb. ¿Listo? Entonces, es así como verdaderamente Dios trae que usted, en la medida que usted aprenda a depender de Dios, en esa medida Dios a usted le enseña, lo educa, lo regula, lo estructura para que usted pueda mantenerse en Él. Mantenerse en Él. Entonces, si nosotros miramos el mantenerse en Él, ¿sí?, debemos nosotros reconocer que en esta vida estamos siempre en un reto. ¿Por qué? Porque no fuimos sacados de esta tierra, estamos viviendo en esta tierra. En esta tierra hay una serie de elementos que nos están atacando todo el tiempo, indirecta o directamente. Nuestra familia, nuestros amigos, ¿sí?, al sitio donde vamos, cuando usted va de pronto montado en un bus, o en un carro, en un taxi, la música que viene, ¿sí?, el tipo que le coloca a usted una música a esas, la locura que no es, y usted tiene que pedirle al Señor y aguantársela así, y decirle que le tape los oídos para que usted pueda llegar a buen término, sin tener que pelear con el tipo de conductor de ese vehículo. Y esos retos que Dios trae son ¿para qué? Para permanecer, ¿pero qué? Nosotros tenemos que permanecer dentro de ¿qué? Dentro de un propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que usted, mi amado hermano, conozca de su palabra. Que usted, mi amado hermano, vivifique la palabra de Él. Que usted, mi amado hermano, sea humilde y sea prácticamente ese soldado que va en Cristo Jesús. Donde usted se coloca la armadura, ¿sí?, y usted todos los días la activa para poderse defender del ambiente, porque el ambiente día a día prácticamente está el enemigo como león rugiente para poderlo atacar en cualquier momento. Y si nosotros ya empezamos a mantenernos dentro del camino de Dios, entonces empezamos a tener, vayámonos primero que todo a ver qué es mantener dentro de la palabra, ¿cierto? Y mantenerse o permanecer en la palabra es, en hebreo se dice lun, L-U-N. ¿Qué significa lun? Lun significa en hebreo es permanecer, pernoctar, hospedarse, esperar, y metafóricamente es morar y quedar. ¿Ve? Volver a ser lleno. Eso es en hebreo. Cuando yo fui a buscarlo en el griego, ¿sí?, en el griego tiene una serie de anotaciones que, de acuerdo a lo que vaya anotado antes o después, le va a dar un significado, o sea, le va a dar el contexto de lo que verdaderamente el texto nos está diciendo. ¿Me explico? Por ejemplo, en griego entonces tenemos que la palabra es meno, ¿sí?, que puede ser de lugar o puede ser de tiempo. Entonces, si es de lugar, es ubicado una cosa, ubicado en tal cosa, entonces permanecer en esto. Y si es de tiempo, también entonces nos va a llevar a qué? A que nosotros es quedarse, esperar, todos esos elementos. Pero cuando usted va al griego y hay algo que dice
que ese permanecer es más intenso, que indica que usted está permaneciendo ahí porque usted ama a Dios con todo su corazón o porque usted ama a esa persona con todo su corazón y decide permanecer ahí esperando que. Entonces, eso se llama epimeno en el griego. Cuando usted tiene de pronto una relación de pareja, ¿sí? Y la relación de pareja le dice a usted, bueno, nos encontramos a las 11, y usted va a las 11 y la pareja no le llega, ¿ve? Entonces usted, en ese momento viene a usted un conocimiento, un entendimiento y un saber, y empieza usted a determinar el por qué no ha llegado su pareja y si debo esperar o no debo esperar, debo permanecer o no debo permanecer, debo mantenerme o no debo mantener. Y es así como entonces ese epímeno, ¿sí? Es aquel donde usted dice, pero es que yo la quiero mucho, la amo mucho, entonces esperemos 3 minutos más, y después dice esperemos 5, después dice esperemos 10, o sea, lo último termina esperando 1 hora, ¿cierto? Ese permanecer es lo que lleva, esa actitud es la que lleva a que esa persona pueda permanecer ese tiempo sin tener que irse. ¿Qué hubiese pasado si la persona al minuto o a los 2 minutos que no llega esa persona se va? Se acaba una relación, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros queremos que Dios a nosotros nos dé una bendición y nosotros queremos que sea una bendición, ¿sí? Como decir el sonido de los 2 dedos, chasquido, ¿sí? Y resulta que Dios quiere que yo entre en un proceso de espera para, de acuerdo a eso, yo empiece a madurar en la confianza que tengo en Él y después entonces Él hacer la obra y yo tener una certeza y una convicción dada por Dios para poder vivir mejor. Porque es lo que anda buscando Dios, que usted pueda, mi amado hermano, vivir mejor. ¿Ven? Esto del cristianismo no es para que usted tenga una religión o para que usted pertenezca a una congregación o para qué. Esto es para que usted viva mejor. ¿Por qué? Porque en la medida que usted vea la palabra, reconozca, sepa de la palabra, en ese momento Dios le permite a usted que pueda discernir. ¿Para qué? Para que usted pueda estar mejor. Lo digo por experiencia propia. ¿Sí? Hay momentos en los cuales uno quiere responder fuerte. ¿Sí? Y resulta que la persona no vino porque tuvo un problema. ¿Sí? Resulta que la persona tuvo una discusión antes, como me pasaba a mí a veces, llegaba la gente y ¡pum!, me atacaba. Pero era ¿por qué? Porque alguien había peleado con esa persona y esa persona venía y se desahogaba conmigo. Hasta que el Señor me llevó a que yo más o menos mirara eso y empezara a conocer eso, que es lo que nosotros conocemos como paciencia, ¿cierto? En la medida que usted entra, mi amado hermano, en ese proceso, ¿sí? Hay momentos en los cuales usted tiene que darle vuelta a las cosas, tiene que caminar a través de, o sea, alrededor de, no a través de, sino alrededor de, y empieza usted a analizar y decir, bueno, sí, él no vino, ¿por qué? Por esto y esto. Él hoy me gritó porque, bueno, sí, estaba furioso, tal cosa y tal otra. Entonces, eso dentro del griego se llama diameno. En el hebreo no existe eso. En el hebreo tiene que usted que ir al texto y al contexto para poder entender lo que quiere decirle esa cita bíblica en hebreo. ¿Ve? Sí, ya lo veo. Entonces, en ese momento, el hebreo lo lleva a que usted tiene que mirar el contexto, que es lo que muchas veces nos dicen que tenemos que ir al texto y al contexto
de la palabra para poder entender, y a veces hasta todo el capítulo y a veces hasta todo el libro, para poder entender lo que el escritor nos quiso decir en ese mensaje. ¿Bien? Ahora vayámonos a ver otra cosa más, y es permanecer en. ¿Ya? Yo voy a permanecer en. Claro, ustedes dicen, bueno, espéreme en tal parte, sí, que yo llego a las 11 de la mañana. ¿Sí? Entonces, la persona le va a hablar a usted y le va a decir en U menos. Entonces, cuando usted ya en griego, ella le dice en número, quiere decir que usted tiene que quedarse en un solo sitio, en un lugar, durante un tiempo en ese lugar hasta que él venga, o lo llame, o hable, o diga que cambie de sitio. Esto es con el fin de que ustedes, mis amados hermanos, puedan entender, ¿sí?, el mensaje que Dios trae para cada uno. A veces nosotros queremos, ¿sí?, queremos cambiar de sitio. Llegamos a un lugar, en ese lugar somos colocados, somos enraizados, y como no vemos lo que nosotros anhelamos, queremos, en ese momento nos cambiamos de sitio y estamos de sitio en sitio. Entonces, ¿qué le pasa a la planta cuando la planta la sacan, la desenraizan y la vuelven a sembrar en otro lado? Se muere, ¿cierto? Perfecto, se muere. Entonces, eso es lo que sucede cuando usted se desenraiza de un sitio y se va para otro lado. Ahora, cuando usted permanece en algo porque no puede moverse, porque no puede caminar, porque no puede ir para otro lado, porque le tocó, ¿sí?, porque usted tuvo una pérdida financiera y le tocó quedarse en ese sitio, porque usted ya no tiene más para dónde irse. ¿Para dónde me voy si no puedo? Sí, no tiene para dónde irse y le tocó quedarse en ese sitio. ¿Sí? Eso se llama parameno. Entonces, cuando en el griego le dice la palabra, usted la esté leyendo en la Biblia, en la parte que esté leyendo, ¿sí?, dice parameno, entonces ya quiere decir que es un sitio ya establecido, fijo, que usted no puede desenraizarse de ese lado hasta tanto no venga alguien y lo lleve. Eso se llama discapacidad o incapacidad. Entonces usted entra en una incapacidad para poderse mover, pero ¿quién le va a sacar a usted de esa incapacidad? Acuérdense que habíamos dicho de una dependencia que solamente estaba en Dios y en el mundo, ¿cierto? Entonces, esa dependencia en Dios es la que hace que usted en un momento dado pronuncie palabra y espere en el Señor. Y la canción dice, he esperado en ti, difícil sé que es. Mi mente dice, no, no es posible. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces viene usted a vivificar una parte de la palabra de Dios en su vida para poder, ¿qué?, para poder ser transferido o transportado, o para que usted pueda ser sacado de esa situación que para usted es de aflicción, es de dolor y es de desierto o de fuego. ¿Hasta ahí vamos? Ahora vayámonos a una palabra que es, porque nos estamos acercando, era su Manuelito. ¿Cuánto le faltan? Faltan 10 minutos. Listo. Entonces ahora vayámonos a una palabra para poder después abrir el compás hacia la otra charla que voy a tener, ¿sí?, y se llama Jupo. G-U-P-O. ¿Ven? Quiere decir, ese término jupo es estar bajo de, mantenerse bajo algo, ¿sí?, vivir bajo alguien. Y ese jupo, si nosotros le ponemos permanecer bajo algo, ¿sí?, lo lleva a ustedes a un término que todos hablamos desde que empezamos a ser cristocéntricos y desde antes. Se llama paciencia. Entonces, paciencia en griego es hupomeno. Hupomeno. Y ese hupomeno de esa paciencia es cuando yo me mantengo bajo algo. ¿Ves? La palabra de Dios, o sea, o lo que Dios anhela en su corazón,
es que en la medida que yo aprenda a conocer de Él, en la medida que yo aprenda a discernir su palabra, en la medida que yo aprenda a saber que Él dijo, o sea, así como cuando un papá hace y el niño ya sabe qué es lo que el papá está haciendo con ese ¿cierto? Entonces, lo que Dios quiere con nosotros es que nosotros nos demos cuenta de que en ese momento que Él está diciendo algo, esa palabra tiene un significado para mi vida, que si yo la conozco, si yo la sé, ¿sí? Y la llevo a mi vida, la cumplo, tengo obediencia en Él, yo voy a obtener una bendición. Voy a obtener una bendición. Por eso muchas veces nosotros oramos y a veces no vemos que no nos responde el Señor. ¿Ve? No porque el Señor no quiera responder, sino porque hay unos momentos, unos tiempos, porque la palabra de Dios dice que mi voluntad, ¿ve? Y en la palabra de Dios también dice que sus pensamientos y mis pensamientos, ¿sí? Sus pensamientos, mis pensamientos y mis pensamientos son diferentes a sus pensamientos y sus, ¿sí? Caminar en el mundo. Entonces tenemos que buscar del Espíritu de Dios para que nos lleve a la presencia, al pensamiento de Dios y poder vivificar su palabra. Cuando usted se mantiene cuando usted cumple la palabra de Dios cuando usted es obediente ¿qué dice Deuteronomio 28, hermano Manuelito? Usted que está que se lee. Dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Entonces, si oye ¿qué? Atentamente la voz. Atentamente, ¿qué es? Esa parte es permanece. Espera. ¿Sí? Espera que Él le haga a usted o le diga. Vayámonos a otro que es otro término griego que se llama diatileo. Es un término griego que de pronto puede aparecer a ustedes que les gusta leer el griego y de pronto les aparece, ¿cierto? Diatileo, que dice que es persistir hacia, ayunar por. Usted puede ayunar por, usted persiste hacia. ¿Por qué? Por algo. Tiene una finalidad. Es lo que yo decía, que las bendiciones tienen ¿sí? Tienen deben tener, o sea, tienen unos parámetros que usted debe cumplir. Entonces, ¿qué pasa cuando el diatileo, ¿sí? Se hace cuando está usted permaneciendo despierto? Usted dice, uy, estoy yo esperando en el Señor tal cosa, y empieza usted a orarle al Señor y a esperar en Él, ¿cierto? En griego se dice diagregoreo. Cuando usted lo han dejado, quédese aquí tranquilo, ¿sí? Permanezca aquí tranquilo, ¿sí? Que nosotros ya venimos a recogerlo. O sea, que en ese momento usted puede ser dejado, ¿sí? En griego se dice kataleipo, que es que te he dejado acá, ¿cierto? Eso está en Hebreos capítulo 4, versículo 1. Quiero que lo leamos para poder entender qué significa ese dejado. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes permanezca no haberlo alcanzado. Amén. Entonces, ese dejado, ese catalaico, quiere decir que usted, a pesar de que no venga, debe sentir temor de Dios y debe continuar haciendo la obra de Dios. Amén. Tienen que permanecer en Dios. Amén. Listo. Ahora hay otro término que es cruto. K de kiosco, R-U-P-T-O. Cruto. Ese cruto es oculto. Es algo que está oculto, algo que no se ve, algo que a pesar de está ahí, que usted tiene que tenerlo en su mente. A ver, Manuelito, léame
Primera de Timoteo 5:25. Dice, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. Entonces, usted sabe que usted puede hacer muchas cosas y de pronto puede no ser reflejadas, ¿cierto? Y hay otras cosas que usted hace que se pueden reflejar. Entonces, fruto es cuando usted hace cosas que permanecen ocultas. Como decir, usted viene aquí a la casa del Señor a recibir una bendición de Dios. ¿Sí? Esa bendición de Dios, ¿qué es? Algo oculto, que de pronto en un momento dado se puede dar. Usted ha hecho una oración en su casa, o usted de pronto sale y Dios a usted quiere defenderlo de algo, y por eso entonces usted ha venido a su casa de oración. Bueno, mis amados hermanos, hoy tenemos un proceso a nivel nacional, y por lo tanto entonces dejamos para más adelante hablar de la parte que corresponde a Jupomone, y así entonces poder disfrutar más de lo que Dios nos está enseñando a nosotros. El plan de Dios es que usted pueda crecer en Él y conocer todas las cosas. ¿Por qué dependo de Él? ¿Por qué me mantengo en Él? Porque dependiendo de Él, o sea, si usted depende de Él, usted se mantiene en Él con gozo. Porque Dios a usted le revela todo lo que, por el cual usted tiene que mantenerse en Él y depender de Él. Y es así como entonces cerremos los ojos, mis amados hermanos. Vamos a hacer oración. Padre Celestial, te pedimos, Señor, en esta mañana, primero que todo, darte las gracias por lo que tú nos has enseñado. Segundo, Señor, te pedimos por todo lo que va a suceder en nuestro país en esta mañana, que seas tú, Señor, manifestándose, Señor, que seas tú colocando toda tu presencia, Señor. Lo que dice la palabra del Salmo 91 que leyó mi amada hermana. ¿Sí? El que habita bajo el abrigo del Altísimo, Señor, cubre esta nación, Señor, en tu poder. Llévanos con bien, Señor, ministranos. ¿Sí? Tráenos, Señor, dentro de poco, Señor, enséñanos más y más la palabra, Señor, que podamos, Señor, estar impregnados de tu poder, de tu espíritu, y podamos comprender, entender y poder, Señor, llevar el mensaje, enseñarlo, porque esa es una parte que es importante en la vida de todos nosotros, y predicar el Evangelio. Bueno, mis amados hermanos, el Señor me los bendiga, me los cuide,